¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo ve el mundo un economista? No es que tengan superpoderes, pero sí que tienen una forma de pensar muy particular. Pues bien, hoy vamos a meternos en su cabeza, vamos a desmontar esa mentalidad pieza por pieza para entender su lógica. Es que, como decía el gran Einstein, la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Y la economía en el fondo hace justo eso. Coge las decisiones que tomamos cada día, las nuestras, y las pasa por un filtro de lógica rigurosa. Y eso es lo que la hace tan fascinante. No tiene nada de magia, es puro método. A ver, pasa en todos los campos, ¿no? Cada disciplina tiene su propia jerga, su propio lenguaje, y la economía, pues no iba a ser menos. Cuando oímos cosas como coste de oportunidad o ventaja comparativa, no son solo palabrejas, que va, son como herramientas. Nos permiten abrir la caja de un problema complejo y ver cómo funciona por dentro. Nos dan una perspectiva totalmente nueva. Vale, ¿cuál es el plan para hoy? Pues esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver al economista como un científico. Después echaremos un vistazo a sus herramientas, los famosos modelos. Luego distinguiremos entre dos cosas muy distintas, explicar el mundo e intentar mejorarlo. Y para terminar, vamos a por la pregunta del millón. ¿Por qué narices parece que los economistas nunca se ponen de acuerdo? Venga, vamos a la base, a los cimientos de todo esto. Un economista, cuando se enfrenta a un problema, se pone la bata de científico. Busca la objetividad. Es verdad que su laboratorio no tiene probetas ni mecheros Bunsen, pero su método es el mismo. Se trata de aplicar la lógica pura y dura para desenredar el lío de interacciones que es la economía. Y el proceso, pues, sigue los pasos de siempre, los de cualquier ciencia. Primero, observar. Oye, ¿qué está pasando aquí? Se ve que los precios suben muy deprisa. La inflación. Vale. Segundo paso, una teoría. A ver, igual esto pasa porque el gobierno está dándole a la máquina de hacer billetes sin parar. Y el tercer paso, que es el clave, claro, es volver a la realidad, a observar de nuevo. Se cogen datos de un montón de países y épocas para ver si esa teoría se sostiene, o si es papel mojado. Pero claro, aquí viene lo bueno. Los economistas tienen un problema que no tiene, por ejemplo, un químico. No pueden meter la economía de un país entero en un tubo de ensayo y agitar. Así que, ¿qué hacen? Pues tiran de historia. La historia es su laboratorio. Un evento que nadie se esperaba, como una guerra que de repente pone el precio del petróleo por las nubes, se convierte en un experimento natural perfecto. Es una oportunidad de oro para ver cómo reacciona todo el sistema cuando le das un buen meneo. Es que si lo pensamos fríamente, el mundo es una locura de complejo. Millones y millones de personas, cada una tomando miles de decisiones cada día. ¿Cómo es posible analizar algo así? ¿Cómo no perderse en un mar de detalles infinito? Bueno, pues la respuesta está en una herramienta que es fundamental en el pensamiento científico. Aquí es donde entra en juego el arte de hacer supuestos. A ver, que no nos asuste la palabra. Es simplemente simplificar. Por ejemplo, para entender el comercio internacional, un economista crea un modelo más sencillo. Un modelo que supone que en el mundo solo hay dos países y que solo se venden dos cosas. ¿Es eso real? Claro que no. Pero ¿es útil para entender la lógica que hay detrás del intercambio? Pues sí, y mucho. El verdadero arte está ahí, en saber qué quitar para quedarte con lo importante. Y este ejemplo de la física lo clava. Imagina que un físico quiere calcular cómo cae una canica. Puede suponer, para simplificar, que no hay fricción con el aire y el cálculo le va a salir prácticamente perfecto. Ahora bien, si intenta hacer lo mismo, con el mismo supuesto, para una pelota de playa, pues el resultado va a ser un desastre. Pues los economistas hacen exactamente lo mismo. Utilizan supuestos diferentes según lo que quieran estudiar. Los efectos de una política a corto plazo no son los mismos que a largo plazo. Vale. Ya hemos visto el porqué de los supuestos. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a meternos de lleno con dos de los modelos más básicos pero más potentes que usan los economistas para visualizar cómo funciona todo esto. Pensemos en los modelos económicos como ese muñeco de anatomía que había en clase de biología. ¿Recordamos? Ese torso de plástico. Obviamente no tiene cada vena, cada nervio, pero es súper útil para entender dónde está el corazón, los pulmones, cómo se conecta todo. Pues un modelo económico es igual. Su gran poder está en lo que omite, en la simplicidad. Quita todo el ruido para que podamos ver con total claridad las conexiones que de verdad importan. Venga, vamos con el primer modelo. Este es como el mapa general de la economía. Un esquema supervisual que nos enseña cómo se organiza el cotarro, cómo se mueven las cosas entre los dos grandes protagonistas del juego. Por un lado, los hogares, o sea, las familias, y por otro, las empresas. A ver, echemos un ojo al diagrama. Vemos que hay dos bucles, dos circuitos que giran en direcciones opuestas. El de dentro es el flujo de cosas reales. Las empresas fabrican bienes y servicios que van a parar a los hogares. Y el de fuera es el flujo del dinero. Los hogares gastan su dinero, que llega a las empresas como ingresos, y las empresas, con esos ingresos, pagan los salarios que vuelven a los hogares. Es un ciclo que no para. Todo está perfectamente conectado. Pasemos ahora al segundo modelo. Y ojo con este,
porque es una pasada. Es súper importante porque nos permite ver de un solo plumazo varios de los conceptos más bestias de la economía. La escasez, la eficiencia, las decisiones, todo en un simple gráfico. Es la famosa frontera de posibilidades de producción. Imaginemos por un momento que una economía solo puede producir dos cosas: coches y ordenadores. Pues bien, esa línea curva representa el máximo que se puede producir. Es la frontera de lo posible. Cualquier punto que esté justo sobre la línea, como el A o el B, es un punto eficiente. Significa que estamos aprovechando todos nuestros recursos al 100%. Pero, ¿y si estamos en un punto como el D, dentro de la frontera? Pues ahí algo falla. Estamos siendo ineficientes. ¿Y un punto fuera de la curva? Eso de momento es un imposible. Y aquí, con este gráfico, llegamos a una de las lecciones más brutales y más importantes de la economía. No hay nada gratis. Movernos a lo largo de esa frontera lo deja clarísimo. Si queremos producir más coches, es decir, si nos movemos del punto A al B, no queda otra que sacrificar ordenadores. Pues bien, esa cantidad de ordenadores a los que renunciamos, ese es el coste real de los coches extra. A esto los economistas lo llaman coste de oportunidad. Pero atención, que viene lo mejor. Esta frontera no es estática, no está grabada en piedra. Un avance tecnológico, una nueva máquina o una idea brillante, por ejemplo, puede empujar toda la frontera hacia afuera. Y esto es el crecimiento económico en una sola imagen. De repente, puntos que antes eran inalcanzables están a nuestro alcance. Ahora sí podemos tener más coches y, a la vez, más ordenadores. Hasta ahora hemos visto al economista con la bata de científico, ¿verdad? Usando modelos, intentando entender y explicar cómo funciona el mundo. Pero muy a menudo se les pide que se quiten esa bata y se pongan el traje de asesor, que digan qué hay que hacer para mejorar las cosas. Y aquí, cuidado, es donde entran en juego dos papeles que son como la noche y el día. Y es que es súper importante que sepamos diferenciar entre estos dos tipos de frases. A la izquierda tenemos las afirmaciones positivas. Estas son las del científico. Describen el mundo tal y como es. Y esto se puede comprobar con datos. Pero luego, a la derecha, están las afirmaciones normativas. Estas son las del asesor. Nos dicen cómo el mundo debería ser. Y aquí ya no hablamos solo de datos. Aquí entran los valores y lo que creemos que es justo. Claro, y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, al chiste de siempre. Si la economía es una ciencia, ¿por qué parece que los economistas están siempre a la gresca? Ya se sabe el dicho, ¿no? Si pones a 5 economistas en una habitación, saldrán con 6 opiniones distintas. Pues a ver, la realidad es que hay dos grandes motivos. El primero es que pueden tener juicios científicos diferentes. La economía es una ciencia social, es compleja y todavía joven. Y el segundo motivo, que es quizás el más habitual, son las diferencias de valores. Dos economistas pueden estar 100% de acuerdo en el resultado de una política, pero estar en total desacuerdo sobre si ese resultado es bueno o malo. Pero aquí viene la gran sorpresa. La idea de que los economistas nunca están de acuerdo es en gran parte un mito, una leyenda urbana. En muchísimos temas fundamentales, el consenso es casi total. Miremos la tabla. Un 93% de los economistas coincide en que los topes a los alquileres acaban perjudicando la vivienda. El mismo porcentaje está de acuerdo en que los aranceles nos hacen más pobres a todos. Así que la verdadera pelea no está entre los economistas, sino entre lo que dice la ciencia y lo que hacen los políticos. Y para terminar, creo que esta frase de John Maynard Keynes lo resume a la perfección. Para ser un buen economista no basta con saber de números. Hay que ser un poco matemático, sí, pero también un poco historiador, un poco estadista y hasta un poco filósofo. Es un reto enorme, desde luego, pero es precisamente esa mezcla lo que hace que esta forma de pensar sea tan potente.